Buenos días. Buenos días, Egun On, y muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del monográfico de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra, dedicado a la pandemia en Navarra, así como el reconocimiento y memoria a aquellas personas que se fueron y a todos los que habéis estado en primera línea para proteger y cuidar a los nuestros. Egun On eta eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Gaur, Nafarroako pandemiari buruzko Anales aldizkariaren monografikoa aurkezten dugu. Honekin, joan zaizkigun personak oroitu eta omenduko ditugu. Baita gureak babestu eta zaintzeko lehen lerroan egon zaretenak ere. Antes de empezar con el acto, me van a permitir que les pida que nos pongamos de pie y que dediquemos un homenaje a todas las personas que nos han abandonado durante la pandemia y también a los profesionales que de alguna manera han sufrido y siguen sufriendo consecuencias de la pandemia. Por favor, nos ponemos de pie. Adelante. Decía que este acto pretende ser un reconocimiento, además de presentar el monográfico de la revista Anales, en su 25 aniversario, por cierto, dedicado a la pandemia en Navarra, también un reconocimiento a todas y a todos los profesionales que hemos estado en primera línea, digamos, trabajando por la pandemia. Y para empezar el acto se va a dirigir a nosotros la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués. Bueno, buenos días a todos y todas. Egun On. Disculpad que no haya podido acompañaros hoy en persona, pero bueno, pues cuestiones de agenda de última hora pues me lo han impedido, pero desde luego quería encontrarme con vosotros, pues lo hacemos de esta manera y bueno, pues ya tendremos otra ocasión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al equipo del Departamento de Salud por organizar estos Anales, esta jornada que sin duda deben servirnos para el análisis, la reflexión y el aprendizaje. Y gracias, por supuesto, pues a todos los profesionales y las profesionales del ámbito de la salud. La pandemia ha sido una de las pruebas más difíciles que ha tenido que afrontar nuestro sistema sanitario y la respuesta ha sido impresionante. Así que gracias, no me cansaré nunca de decir gracias, desde luego, a vuestro compromiso profesional y a vuestro compromiso, sin duda, con el servicio público.
Permitidme que una vez más recuerde también a quienes han fallecido y a quienes sufren hoy las consecuencias del COVID. El impacto humano de la pandemia es, por supuesto, doloroso, el más doloroso por lo irreparable de la pérdida. Es verdad que la pandemia nos ha tensionado el sistema y, como en casi todos los ámbitos de la vida, pues ha supuesto también un acelerador de transformaciones. En muchos casos eran transformaciones que ya estaban en marcha, en otros se han activado tras este hecho histórico que nos ha tocado vivir y gestionar desde los distintos ámbitos de responsabilidad, pero que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional. A pesar de todo, y aun con este impacto en el sistema, Navarra es la comunidad con mayor porcentaje de personas que elegirían ser atendidas en el sistema público de atención primaria y también en el de atención especializada. Y así lo dice el Barómetro Sanitario del 2022, y es la comunidad en la que menos se recurre a la sanidad privada especializada. Somos la comunidad que más alto puntúa la atención recibida por parte de los profesionales en primaria y hospitalaria. El 88,9% de la ciudadanía califica esta atención de buena o muy buena. Y también somos la comunidad en la que más personas se atienden en el centro de salud en el mismo día o al día siguiente de solicitar la cita, y la autonomía con mayor nivel de atención presencial. Estos datos nos dicen muchas cosas: que nuestro sistema sanitario es resiliente y que desde luego no vivimos una hecatombe o una catástrofe como algunos predican. Pero desde luego tampoco somos autocomplacientes, somos realistas, somos autoexigentes. Nuestro compromiso es fortalecer la sanidad pública, que entendemos debe situarse frente a los retos del siglo XXI, como lo debe hacer también el conjunto de la sociedad. De ahí que sigamos comprometidos con la mejora de las condiciones laborales, pero también con la mejora del sistema. Por eso estamos mejorando y creando centros de salud y consultorios y poniendo tecnología puntera en los hospitales, porque no hay sistema sin profesionales, pero tampoco los profesionales podrían hacer un buen trabajo si no tienen unas infraestructuras y una tecnología adecuada para atender a la población. Por eso siempre digo que nuestro compromiso es con el sistema público de salud y, por supuesto, con el servicio que prestamos al conjunto de la ciudadanía navarra. Nuestro punto de partida es un punto de partida sólido, pero somos conscientes de que hay que seguir aprendiendo, que seguir mejorando, que planear el abordaje de los retos que tenemos por delante, desde el envejecimiento poblacional al impacto en la salud mental de la pandemia y de la pospandemia, las estrategias de crónicos o de programas de detección precoz y autocuidado de la salud. Prevención y atención desde la realidad de esta sociedad que cambia y a la que tenemos que acompañar en los cambios desde el conjunto de las políticas públicas, empezando por las que son especialmente sensibles y cercanas, como lo es, sobre todo, la sanidad y nuestra salud. La igualdad de oportunidades, el acceso al sistema, la equidad, tienen que ser los pilares básicos donde se sustente nuestro sistema sanitario, y es desde luego nuestra razón de trabajar. Y atendiendo lo urgente, no dejamos de mirar y de planificar esos retos que tenemos que afrontar para el futuro. La próxima legislatura tiene que ser la del salto adelante en materia sanitaria. Hay muchísimo trabajo por hacer y con vuestras aportaciones constructivas, con la reflexión compartida con el conjunto del sector y con expertos que trabajan desde una visión integral, vamos a seguir haciendo de la sanidad navarra un referente para la ciudadanía y un espacio de seguridad y confianza que empieza por los y las profesionales, a quienes os damos de nuevo las gracias por estar y por querer seguir estando cerca de las personas. Así que muchas gracias, eskerrik asko, ánimo y que sigamos trabajando por una sanidad pública de excelencia. Este es nuestro objetivo. Pedro Gullón, epidemiólogo, doctor en salud pública, profesor de Alcalá de Henares, nos ha regalado el coordinar el equipo editorial de este monográfico especial de Anales dedicado a la pandemia. Y ahora introducirá de alguna manera el monográfico que tenéis a disposición en el QR de lo que se ha entregado de la introducción de este acto. Pedro, muchísimas gracias. Egunon, eskerrik asko a todo el mundo aquí por venir. Para mí es un placer. Os preguntaréis qué hace un profesor de salud pública de la Universidad de Alcalá aquí en Navarra para presentar un informe. Y como tantas cosas en la pandemia, hay cosas que mejor no saber la respuesta. Una de las cosas que sí tengo una respuesta clara es
o una visión un poco clara, es que estos últimos 3 años nos han supuesto una distorsión temporal. Yo lo digo con mucha frecuencia, cuando hablo del año pasado, hablo del 2019, y seguramente os pase a muchas y a muchos de vosotras y vosotros por aquí, ¿no? De hecho, esta misma distorsión temporal me lleva a pensar en, bueno, cuánto tiempo hace desde la primera conversación que tuve con el director general de Salud, con Carlos Artundo, sobre deberíamos escribir algo sobre las lecciones aprendidas en la pandemia mientras todavía estamos en ella. Eso desde que lo hablamos, que yo con esa distorsión temporal ya ni siquiera lo tengo claro, ha terminado cristalizando en este monográfico que tenemos aquí delante. No solo es que nuestro tiempo se haya comprimido. Dentro de estos 3 años tenemos momentos que vivimos con muchísima intensidad, ¿no? Sobre todo esos 2 meses, marzo, abril, podemos incluir mayo de 2020, y otros que parecen que están menos dilatados en el tiempo. Pues bien, para mí la gran singularidad que tiene el informe que tenéis delante, el monográfico que tenéis delante, es que consigue descomprimir un poco ese tiempo. El monográfico de la revista Análisis del Sistema Sanitario de Navarra es una disección de todo lo que ha pasado en el Sistema Sanitario de Navarra para intentar ordenar los hechos, darles sentidos y, sobre todo, que sirva para pensar en el futuro. Esto no se trata solo de hacer un storytelling de lo que ha pasado en los últimos años o lo que no pudo o lo que se pudo haber hecho diferente, aunque puede tener parte de ello. Tampoco es una evaluación formal. Una evaluación formal, ya tenemos aquí al doctor Figueras, uno de los mayores expertos en el mundo para ello, aunque también pueda tener una parte de evaluación formal. No, es quizá algo diferente. Es una herramienta viva donde las propias personas que trabajan en el Sistema Sanitario de Navarra son las que han contado lo que han pasado de la manera también la que han querido que se quiera contar. De hecho, esa forma que tiene es un poco líquida, ¿no? Ahora que está tan de moda el concepto de cualquier tema líquido, esto es un informe líquido en cierta manera. Y de hecho veréis que lo que tenéis accesible en vuestro código QR es una versión preliminar en la cual los próximos meses seguramente incluyamos algunos capítulos nuevos, algún artículo nuevo e incluso daremos oportunidad a los autores para que actualicen la versión de sus artículos si una pandemia que va cambiando día a día quieren actualizar alguno de sus términos. Esa versión que tendremos en el futuro pretendemos que sea en formato papel, tanto en castellano como en euskera como en inglés. Decía previamente que verdaderamente esto no se trata de una evaluación formal de la gestión de la pandemia. De hecho, todavía, y por desgracia diría, el concepto evaluación tiene una connotación muy negativa, casi de buscar culpabilidad en las personas. Así que el enfoque que le hemos querido dar es un poquito diferente a este informe. Lo que queremos es que son las propias personas protagonistas de la pandemia las que estén explicando qué es lo que ha pasado y qué es lo que se podría haber hecho diferente o qué podríamos hacer ante situaciones parecidas o diferentes, pero donde el protagonismo caiga en diferentes partes del sistema sanitario. Al principio de la pandemia, Richard Horton, el editor jefe de la revista The Lancet, dijo aquello que esto no es una pandemia, es una sindemia. Lo que quería decir con ello es que no podemos tratar temas complejos como puede ser una pandemia como si fuese una cosa exclusiva de llega un paciente, entra por la urgencia y se va después a alta o, por desgracia, puede fallecer. No, se trata de un fenómeno que es muy complejo. Puede involucrar desde la investigación, la vigilancia en salud pública, el sistema asistencial comunitario, el sistema asistencial hospitalario, la atención primaria, entidades locales, atención médica, comunicación, incluso la publicación de este propio informe. Así que yo sí que os animo a que echéis un vistazo, un poco, aunque sea solo para ver la inmensidad y esa perspectiva amplia que hemos intentado dar al informe a los diferentes capítulos que incluimos, ¿no? Desde la gobernanza, el papel de la salud pública, los sistemas de información, la adaptación del sistema sanitario, la dimensión social, la evaluación del impacto en salud, en fin, la investigación. Intentamos cubrir, a través de protagonistas del propio Sistema Sanitario de Navarra, una realidad que es tremendamente compleja y que desde nuestro punto de vista humilde es lo que hemos intentado en este momento. Quiero recalcar de nuevo, y parece que soy un poco pesado, pero quiero intentar recalcar de nuevo que esto es el protagonismo del propio Sistema Sanitario de Navarra. No es algo que se le ha ocurrido al director general solo o que me dijo a mí que coordinase o otras personas que han estado coordinando también el informe, sino que las propias palabras salen de las personas que han trabajado en diferentes niveles del sistema sanitario de Navarra. Son ellas las que dicen de una forma rigurosa qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué se puede haber hecho diferente o qué lecciones tenemos para aprender para el futuro. Y las lecciones para el futuro tienen que estar
aplicadas ya, porque tenemos retos en salud pública muy importantes. Ya no solo es que teníamos los que teníamos antes, como salud mental, enfermedades crónicas, enfermedades emergentes, el cambio climático. Ahora, por ejemplo, veremos qué pasa con la gripe aviar. Tenemos muchas amenazas en salud pública que necesitan de perspectivas amplias y esperemos que el informe pueda servir para ello. Aunque en realidad lo que quería decir aquí, evidentemente, es dar las gracias a todas las personas que han colaborado, ¿no?, en el informe. Empiezo, evidentemente, por los profesionales, que son las personas que han escrito este informe, son los que dan la voz. Hemos sido en muchos momentos una molestia, hemos sido muy pesados con los plazos, con intentar tener los artículos, todo en un momento en el que tenían que combinar también lo que estaba pasando en la propia pandemia. Es un esfuerzo, desde luego, que hayan tenido ese compromiso para poder parar, sentarse, reflexionar y escribir para ver cómo se pueden hacer las cosas en el futuro. También quiero hacer especial mención a un trabajo que suele estar un poco invisibilizado, que son las personas que han revisado los artículos científicos. Expertos y expertas de diferentes campos que nos han ayudado a la hora de revisar los artículos científicos y dar recomendaciones para que los artículos sean mejores. En este caso, encima, han sido muchas personas a las que hemos pedido esfuerzos personales para que tuviesen en tiempo récord revisiones, para que pudiésemos tener el informe, para poderlo presentar hoy aquí. Y luego, por último, evidentemente, pues agradecer al equipo editorial que me ha acompañado durante este informe. Aquí estoy yo hablando, quizá porque soy el externo y puede quedar mejor en algunos momentos, pero esto no sería nada sin el trabajo de Carmen, sin el trabajo de Tote, sin el trabajo de Idoia, sin el trabajo de todas las personas del equipo editorial que verdaderamente han echado una cantidad de horas que no están... que desde luego no están pagadas de ninguna manera y que son muy difíciles que a veces se tengan en cuenta. Institucionalmente, en ese equipo editorial, evidentemente estaba el director general de salud y la consejería en general, que nos han dado un apoyo siempre en todo lo que hemos podido, con los plazos, los tiempos, los contactos y todas las cosas que son necesarias para hacer un informe de este calibre, que es tremendamente complicado. Vuelvo a algo que decía al principio. Este informe no es una evaluación, tampoco es un storytelling. Tiene un poquito de todo, pero de lo que más tiene y lo que debe tener es una herramienta. Es una herramienta que tiene que tener el propio sistema sanitario de Navarra para poderse enfrentar a los futuros retos de salud pública. Y esperemos que esta vez sí que seamos capaces de darnos cuenta de ello. Gracias. Muchas gracias, Pedro Ezcárraga Unich. Me gustaría además públicamente agradecer a colegas como Pedro Gullón, como Rafael Manzanera, que también está por aquí, como Esteban de Manuel, como Martín Maquí, como un conjunto de personas en el resto de España y también a nivel en Europa, que nos han ayudado durante toda la pandemia, a los que hemos podido llamar, consultar, cuando había que tomar decisiones de política sanitaria y de alguna manera la consejera nos pedía que preparásemos o que tuviésemos digamos una base o un conocimiento en situaciones de mucha incertidumbre, son personas que nos habéis ayudado, que siempre habéis estado al otro lado del teléfono, aparte de, lógicamente, los responsables de aquí de Navarra, y que os lo quiero agradecer públicamente. Bueno, tenemos a continuación el privilegio de poder escuchar al doctor Josep Figueras, director del Observatorio Europeo de Bruselas, y probablemente, como ha dicho Pedro, es un privilegio tenerlo hoy aquí entre nosotros en el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra, en Pamplona, porque creo, por lo que yo conozco, que será seguramente la persona que tiene un conocimiento y en estos momentos una inteligencia de la situación de los sistemas sanitarios europeos más profunda y más actualizada. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Josep. Gracias, Carlos. Qué amable. Creo que has puesto las expectativas demasiado altas. Tengo un trabajo duro. Agradecerte al principio, a ti y a la consejera, que hayáis empezado con una pieza que me ha emocionado, la pieza que he oído miles de veces en casa, la pieza favorita de mi padre, de este Catalán Universal, y muy apropiada. Bueno, aquí estamos, muchísimas gracias, el privilegio es todo mío, estar aquí y tener a gente como ustedes escuchándome. Bueno, esto es un sueño, es una gran cosa para mí, estoy muy contento. ¿Qué quería hacer yo durante estos 20 minutos, que tengo 20-25 creo, en los que me ajustaré? Va a ser menos una evaluación de la pandemia, encantado de hablar de la evaluación de la pandemia si quieren, pero va a ser más mirando hacia adelante.
Es decir, he llamado esto reforzar la resiliencia. Este concepto se ha puesto muy de moda, ¿no? La capacidad de responder, de ser flexibles, de transformar el sistema ante los shocks. Y este concepto en inglés que se está utilizando mucho, demasiado, Building Back Better. ¿Cuáles son las lecciones para reconstruir mejor el sistema sanitario? En el tiempo que tengo va a resultar un poco una lista de la compra con muchas cosas, pero la presentación está disponible en la web y mi deseo hoy sería que tuvieran tiempo y les apeteciera entrar en la web y ver todo el trabajo que nosotros y muchos otros grupos están haciendo sobre este tema. Es decir, quiero mirar hacia adelante lo más posible. Esto es un muestruario de algunas de las... que es como un viajante de comercio esto casi, ¿no? Vendiendo nuestros productos. Algunos de los productos que hemos hecho, por ejemplo, con la presidencia francesa, ahora estamos trabajando con la presidencia belga para hablar cómo estas lecciones pueden construir esta Unión Europea de la Salud, de la que hablaré en unos momentos, más para los académicos, y este estudio que habla de 20 estrategias. Estoy muy contento y orgulloso de decir que en el 18, mejor dicho, cuando no se hablaba de resiliencia, hicimos ya un estudio con este concepto de resiliencia del sistema sanitario. Esta es la lista de la compra, no se preocupen, sé que no la pueden ni ver, pero voy a concentrarme tranquilamente en algunos de los aspectos de esta lista. Fíjense ya en un detalle, de las 20 estrategias que entendemos en nuestra evaluación que han sido claves para la resiliencia y reforzar el sistema sanitario que hemos aprendido del COVID, 9 de ellas están en la gobernanza. Tengo también ahí, por supuesto, la financiación, es decir, la flexibilidad en la compra. La cobertura universal han sido centrales en la efectividad de la pandemia. La salud pública, sin duda alguna, y felicitar, Pedro, a ti y a Carlos y a todos aquellos que habéis estado en este trabajo. Habéis cubierto también esta área muy bien. Y muchas de las cosas que voy a decir las habéis recogido vosotros mucho mejor que lo hemos recogido nosotros. Financiación, tenemos también los recursos humanos, que hablaré un poquito más, la salud pública, por supuesto, y luego la provisión de servicios. Pero déjenme que saque un par de temas ya para empezar a abrir un poquito de apetito ahí, ¿no? El COVID es solo un shock. Yo lo llamo el canario en la mina, un canario horrible, por supuesto, un impacto enorme, pero es un shock de los que pueden ir viniendo. Hoy estaba abriendo un seminario europeo, estamos trabajando con la presidencia de la Unión Europea sueca, con el tema de resistencia antibiótica, el acceso a nuevos antibióticos, y la pandemia de la resistencia antibiótica, si Dios quiera que no sea así, sería nada, el COVID sería nada en comparación con la mortalidad y el impacto económico. ¿Saben ustedes que la resistencia antibiótica causa 35.000 muertos al año en Europa, la Unión Europea? ¿Sabe que el coste del tratamiento es 1.1 billón? No estoy aquí para hablar de la resistencia antibiótica. Les estoy diciendo que hay otros shocks. Y el COVID nos da la oportunidad de aprender. Ha sido horrible, no hay que decirlo, pero nos da, y esto es lo que quería hacer y en estos minutos que tengo que acelerar un poquito más. Refleja debilidades crónicas y déficits estructurales del sistema sanitario. También nos da mucha evidencia, y nos da evidencia, y Pedro ya lo ha dicho muy bien, que va más allá de los sistemas de salud. El sector social ha sido central, el sector económico, el sector laboral. Luego podemos hablar más de las complejidades de la prevención cuando uno estaba en un trabajo inseguro, cuando uno no tenía el soporte social para poder estar en casa o estaba en una situación de hacinamiento. ¿Cómo vas a protegerte? ¿Cómo vas a estar no contaminando? Discúlpeme, hablo poco en castellano y he olvidado muchas palabras, disculpe, no quiero ser anglicista. Y aquí lo bonito, lo interesante es cómo podemos aprovechar y sostener innovaciones que hemos aprendido. Esta es la parte de la presentación. Y lecciones para la implementación de futuras reformas. La pregunta del millón es, ¿nos ha dado el COVID, consejera, el capital político, financiero, de gestión que necesitamos para cambiar el sistema? Nos ha dado muchas estrategias, nos ha dado muchas innovaciones. Tenemos también el capital político. A saber, como les decía,
9 de ellas están alrededor de la gobernanza. La gobernanza del sistema sanitario. El liderazgo y la gobernanza han sido esenciales para una respuesta efectiva, de Pizarrín. Voy a concentrarme en las que están en rojito, pero las otras darían, como cada una de ellas, no una presentación, sino un seminario de varios días. En el sentido de lo que hemos aprendido ha sido fascinante. Coordinación efectiva horizontal y vertical entre sectores. Consejera, has tenido que trabajar en muchos sectores durante la crisis, pero también vertical. La pregunta que he oído, quizá una de las que he oído más veces en mi trabajo, ha sido: ¿los países centralizados lo han hecho mejor que los descentralizados o viceversa? Y la respuesta es... Me gustaría entrar en un debate con ustedes. Pues depende. ¿Y saben de qué depende? De Pizarrín, de nuevo. Es que lo que voy a decir son tantas obviedades que creo que la sesión empezaron ustedes a tomarse un café. Pues depende de la transparencia, depende de la coherencia, depende de la coordinación, depende de que las responsabilidades se hayan repartido de forma clara entre los distintos niveles, depende de la no politización de la pandemia. ¿Verdad que es obvio? Ya lo sé, pero esto es lo que hay. Esto lo hemos leído un montón de veces, pero es que es verdad. Es que es verdad que implicar a los trabajadores en la sociedad civil, esto lo sabemos, pero es que tenemos la evidencia de haber implicado a los trabajadores de la salud en la toma de decisiones. Hablaré dentro de unos minutos sobre este tema. Ha sido central. La sociedad civil, para comunicar la prevención, para dar soporte a nivel de las comunidades, ha sido fundamental. Liderazgo, salud pública, transparencia, etcétera, etcétera. Déjenme que entre un momentito a hablar de las en rojito. Ya les pido casi un minuto de silencio. Miren estas imágenes. Y aquellos de ustedes que son muy duros con los políticos, yo también lo soy, está de moda. Miren estas imágenes. Algunos se lo merecen, por cierto. Reflexionemos. Algunos de nosotros que hemos ido por ahí pontificando, es que lo han hecho mal, es que no lo tenían claro, es que... Ustedes saben lo que es... Esto es de primer año de ciencia política. La evidencia, la política sanitaria, en español tenemos política para las dos cosas, no policy and politics, y la política en mayúsculas se confunden en las crisis. He tenido el privilegio de hablar directores generales, ministros que tuvieron que comunicar, los comunicadores, durante la crisis. Ustedes saben lo que es comunicar sin evidencia, con una gran incertidumbre. A ver, no lo tengo. Altos niveles de incertidumbre. Algunos políticos me han dicho, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios es una expresión muy católica mía, qué suerte que no hice caso a las evaluaciones de los académicos, porque se equivocaron al principio. ¿Cuánto tardamos, incluida una organización que conozco bien, en hablar de la comunicación del virus, que era airborne? Deben de responder los valores y contextos socioeconómicos. Los suecos hablan los holandeses hablan de su autonomía. Ibas a Holanda, donde la crisis, y la gente iba sin máscara, porque la autonomía era más importante que el impacto que podía tener en la sociedad, o el excepcionalismo que se ha hablado de los suecos, ¿no? Es decir, en estos casos debemos entender y ser menos arrogantes, que la evidencia, la toma de decisiones, yo le digo a mi gente, cuando hacemos lo que se llama los policy dialogues con políticos sanitarios, que el objetivo no es que las decisiones estén basadas en la evidencia, sino informadas por la evidencia. Si al final de una reunión el político sanitario ha entendido la evidencia, toma la decisión que tome, los valores socioeconómicos son muy importantes. Y hemos de entenderlo en otras crisis. Todo esto no tiene tanto que ver con el COVID, sí en otras crisis. Y un papel súper importante es como que ha sido fundamental, miren estas caras, cómo comunicar la incertidumbre, el tiempo está pasando rápido, cómo comunicar la incertidumbre de manera efectiva crea confianza. Consejera, buenas noticias. Hay evidencia que dice que las mujeres son mucho mejores que los hombres en comunicar incertidumbre. Esto crea confianza en la población, crea adherencia a nuestros mensajes. La población entiende mucho mejor que muchos de nosotros que hay incertidumbre. Y el populismo ha sido muy castigado. La suerte del virus es que no sabe de populismos, no lee los periódicos. Aquí mi director general, aunque el observatorio es un partnership con la Unión Europea, con la OMS y con varios países, incluyendo España,
dijo algo muy importante. No estamos solamente luchando una epidemia, estamos luchando una infodemia. Las noticias falsas, las fake news, van tan rápido y se diseminan tan rápido como el virus y son quizá incluso más peligrosas. Esta es una lección en salud pública, no solo para la pandemia, no solamente por los antivacunas, los determinantes de la salud. Nos pasan por delante, 100 pueblos van por delante de nosotros, en el sentido de comunicar. Tenemos que utilizar trollers, tenemos que utilizar inteligencia artificial para monitorizar cómo el sector privado de determinantes está cambiando, está afectando los hábitos de salud mucho mejor que la salud pública. Sí que se hacen cosas muy buenas. Aquí es un amigo, Carlos, pero es ciertamente una persona que profesionalmente respeto un montón. Se están haciendo las cosas bien, por supuesto, se están haciendo cosas muy bien en muchos sitios, pero hay que hacerlo muchísimo, muchísimo mejor. La infodemia está ahí, la mala información está ahí. Aprendamos de la pandemia y aprendamos de esta idea de transferir mejor la evidencia disponible. A mí estas tres camisetas me recuerdan el poder de la comunicación. Tenemos a nuestro amigo Fernando Simón, para mí un gran comunicador que lo hizo muy bien. Christian Dosten, el alemán. Tengo camisetas de todos los países, por cierto. Se convirtieron en pop stars. Tegnell tuvo más problemas. El hombre, el Servicio de Salud Pública en Suecia, lideraba la respuesta, ¿vale? Y se ha dicho, de hecho dimitió, de que su visión no era basada en salud pública, sino en sus propios valores personales sobre la abertura, sobre la necesidad, menos necesidad de confinamiento, etcétera, etcétera. Pero esto nos recuerda varias cosas, no ellos. Estoy hablando más que nada de la multidisciplinaridad en la comunicación. Han habido virólogos, no estoy hablando de nuestro país, que han afectado las decisiones simplemente desde una perspectiva científica, porque son virólogos. No, estamos economistas, sociólogos, salud pública, para entender el impacto que tienen estos mensajes. Hemos aprendido un montón de organismos para comunicar mejor, para pasar esta evidencia al político sanitario, la necesidad de tener knowledge broken skills, la habilidad de transferir conocimiento. Tu libro lo recoge muy bien, muy bonito, me ha gustado mucho. La independencia del proceso político, pero al mismo tiempo la alineación con el proceso político. Estamos hablando de un país de cuyo nombre me he olvidado, estamos hablando del Instituto Nacional de Salud Pública, no es España, es otro país, y estamos hablando del papel que jugaron durante la pandemia. ¿Cuánta independencia deberían de tener? Es fascinante. Pero aquí, consejera, yo me gusta soñar ahí. Ya no es salud en todas las políticas tienen un impacto en salud, la educación, la economía. Estamos hablando también del papel de la salud para las otras políticas, para los objetivos de desarrollo sostenibles. Estamos diciendo que la salud tiene un papel importante gracias al COVID con la seguridad, sostenibilidad, cohesión, crecimiento económico. Estamos haciendo la salud no solamente como el bienestar es fundamental, pero el bienestar tiene un efecto positivo también con el crecimiento económico. Podemos demostrar, gracias al COVID, la importancia de invertir en salud y en sistemas de salud. El tema de los greening de los hospitales verdes. ¿Saben ustedes que el sistema sanitario tiene un 9% de la huella de carbono de impacto? Lo que podemos hacer desde la salud, en esta área solo. La salud y la educación. La salud y el crecimiento económico. Creo que podemos... El COVID nos ha demostrado la importancia. De hecho, ahora hay investigación que dicen que la cobertura universal, el acceso, va contra el populismo. Y al revés, a favor. Es decir, tenemos que entender la salud dentro de este contexto más global. Yo creo, consejera, colegas, amigos, tenemos la oportunidad de poner la salud ahí en la agenda de los ministros, en la agenda de los ministros de Finanzas, los primeros ministros. Han habido el último tema de la gobernanza. ¿Cómo voy de tiempo, Carlos? El tema de la gobernanza global, qué amable, qué amable. El tema de la gobernanza global, han habido dos grandes grupos o dos grandes iniciativas. Una de ellas, a Ellen Clark, la
primer ministro anterior australiana, y la nuestra desde Europa, con el profesor Mario Monti, con una serie de profesionales, algunos de ellos primeros ministros, bancos, etcétera, y estábamos nosotros en lo que sería el secretariado científico, etcétera, etcétera. Y ahí es lo que estaba hablando. De hecho, me preguntaban hoy en la prensa, estamos hablando de la necesidad de trabajar a través de fronteras. Estamos hablando del concepto de One Health, que parece que llega más allá de la salud. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional ligando préstamos a la mejora de la respuesta de la pandemia. Estamos hablando del G20, del G7. Estamos hablando de llevar la salud a otro nivel, ¿vale? Y a nivel europeo, estamos entendiendo, creo, yo soy muy optimista, que hay límites a la subsidiariedad. Subsidiariedad, cuando se vengan a Bruselas, en la Corte de la Reina Comisión, es la palabra, subsidiariedad. Los países deben tomar las decisiones y lo que no se puede tomar a nivel de país debe ser tomado por la Comisión Europea, ¿vale? En conjunto. Bueno, la subsidiariedad tiene límites, la soberanía tiene límites en esta área y ahora creo que lo hemos entendido con este concepto de la Unión Europea de la Salud, con todas estas nuevas agencias, con el Tratado Internacional de la OMS para la pandemia. Pero yo lo que quería decir, y he dicho varias veces, quizá demasiadas, ir más allá de la pandemia. No solo el virus traspasa fronteras, desastres ambientales, guerras, crisis económicas. Debemos de trabajar de forma conjunta. La pandemia nos lo ha explicado y demostrado. Muy rápidamente, en la parte quizás sería la más importante hoy, que es los recursos humanos. Hemos hablado de ellos, hablamos de ellos, pero hay que reforzar este sector. Esta es quizá la parte más importante en estos momentos. Estas dos diapositivas nos dicen, estas dos figuras, estas gráficas nos dicen algo muy obvio. Primero, la escasez de profesionales y la mala distribución, no solamente en la Unión Europea, sino dentro de los países, ¿vale? Este caso es médicos. No quiero entrar, me gustaría, pero no puedo, no tengo tiempo, entrar en detalle. Un tema que me gusta mucho apuntarles, esta es la forma más básica de lo que se llama el skill mix. Médicos y enfermeras. Tienen ustedes en horizontal los médicos, en vertical las enfermeras. Fíjense ustedes la distribución. Estos tienen poco de todo, estos tienen más de médicos y de enfermeras, más médicos, menos enfermeras. ¿Cómo explicamos esta distribución? Aquellos que están en un extremo lo hacen mejor que otros. Y esto es una cosa muy sencilla, pero nos plantea el tema del skill mix. ¿Tenemos el skill mix apropiado? ¿Tenemos el skill mix apropiado? ¿Utilizamos los profesionales sanitarios de forma apropiada, la enfermería, etcétera? Y esto también nos lo ha explicado, nos ha dado oportunidad de reflexionar la pandemia. Pero como siempre, ya sabíamos de la necesidad de implementar un skill mix efectivo y flexible. Ya lo sabemos. Yo solía ser médico de familia y con la enfermería trabajamos como compañeros y hacían la prescripción. Y llevaban los crónicos. Soy joven, pero no tan joven, estará unos 30 años que era médico de familia. Lo tenemos en todas partes. Creo que en Navarra sí es así, felicidades. Pero no en todas partes. Y ciertamente en los países no está ahí. El tema de atraer a los jóvenes a la profesión sanitaria. No les apetece. Esto de la atención continuada es muy bonito en los médicos, en los libros. Pero bueno, la gente tiene la vida privada. Tenemos una crisis importante en la primaria, no del modelo. El modelo es más fuerte que nunca, sino de la implementación en el área de recursos humanos. Tenemos a unos recursos humanos con niveles de estrés altísimos. Uno de los grandes temas que estamos trabajando ahora con la OMS, por cierto, es en la salud mental y los mecanismos para proteger a los recursos humanos en salud. También condiciones de trabajo más flexibles, etcétera, etcétera. Y esto paga la factura. Es decir, hay evidencia por todas partes demostrando la participación de los profesionales de toma de decisiones es clave y mejora la eficiencia de la salud. La satisfacción de la enfermería, en lo que se llaman los magnet hospitals, se ha relacionado con mortalidad más baja en estos hospitales. ¿Vale? Ya estoy acabando en un área que deberíamos dedicarle mucho tiempo, que es, no he hablado de la financiación de forma breve, no he hablado de salud pública, lo recoge muy bien Pedro en su trabajo,
Voy a concentrarme en los últimos minutos en lo que sería la transformación de la prestación de servicios. Es decir, los retos estuvieron muy claros, no los voy a repetir ahí. La necesidad de cómo copar con esta demanda, con esta gran demanda, la necesidad de lo que se llama el dual delivery. Hemos aprendido muchísimo sobre la transformación, sobre la innovación durante estas presiones de la pandemia. Hemos trabajado mejor con el sector privado, coordinándonos mejor. Creo que en Navarra, me contaba Carlos, se coordinó muy rápidamente para responder. Esto ha sido clave. No estoy diciendo que necesitamos más sector privado o menos, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo la flexibilidad en la regulación. Uno de los temas más interesantes es lo rápido que se toman las decisiones. Esto era como un sueño para algunos gerentes hospitalarios. Nuestro amigo José Ramón Repullo habla de la alianza entre la corbata y la bata, porque como no había tiempo de controlarlo todo, centros de salud, sus gerentes y sus médicos, hospitales, el personal sanitario, los gerentes, flexibilizaron, cambiaron pathways, respondieron rápidamente. Pudimos repetir esta situación de descentralización, de dar responsabilidad a estos profesionales en la gestión. Muy buenas experiencias en esta área. Guidelines, guías clínicas. Ustedes saben que durante la pandemia, hospitales europeos se conectaban directamente para compartir guías clínicas, nuevos protocolos, dinamismo, flexibilidad. Atención primaria nos salvó el día. No se equivoquen, se ha hablado mucho. Mi amigo, compañero del observatorio, profesor Reinhard Busse, es muy impopular en Alemania porque dice que tienen demasiadas camas. Y ahora durante la pandemia le dicen a Reinhard, ve Reinhard, las camas nos salvaron, te estás equivocando en los últimos 10 años de tu trabajo, de tu vida. No es cierto. No es cierto. Sí que les solucionó el problema porque su atención primaria no funcionaba. En nuestro país, en Holanda, la atención primaria controló, monitorizó a muchos pacientes en casa con una historia clínica electrónica compartida que no necesitaban ingreso hospitalario. Es decir, ha sido una demostración una vez más que el modelo de atención primaria funciona. La implementación, el soporte, los recursos, la prioridad, el prestigio es lo que nos hace falta. Estamos ahora trabajando con la OMS Ginebra en un nuevo informe mundial de atención primaria que hace mi gente, el observatorio, y estamos diciendo que está en crisis, pero no es el modelo. El modelo sigue siendo tan sólido como siempre. Es la implementación, el soporte de atención primaria. Y el COVID nos lo ha demostrado. ¿Cuántas cosas me gustaría contarles hoy? Sistemas de pago. Ustedes saben, la clave no fue... Hablamos de la digital un momentito y aquí ya paro, os lo prometo. ¿Vale? La digital. Esto es interesante. Esto es la porcentaje de la población que tuvo consulta remota con el médico de familia. Y los aumentos desde julio del 20 a marzo del 21. Estos son datos de la Comisión Europea. Estos datos siempre hay que mirarlos con una cierta escepticismo. Sin embargo, te cuenta una historia. Aparte que España esté en el extremo de más aumento, ¿qué países, si no lo ven bien, les pregunto, ¿qué países están al otro lado? ¿Países del este? ¿Países sin recursos económicos? ¿Sin ordenadores? Alemania y Francia, junto con Bulgaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Estos países son ricos. Incentivos, cultura, desconfianza del control. Hay un montón de elementos cuando hablamos de salud digital que hemos aprendido. La salud digital ha sido el teléfono, ha sido, como lo tengo aquí, el móvil electrónico, ¿no? Para hacer una foto a algún problema dermatológico que tengas. Esto ha estado ahí. ¿Qué ha cambiado en la pandemia? Estamos trabajando con los holandeses y los franceses para cambiar el sistema de pago. No es aquí el médico cobra lo mismo. Ahí cambiar el sistema de pago para compensar. Formación rápida, desregular y re-regular. Es decir, no se equivoquen, no solamente la tecnología, es los incentivos, la formación, la cultura. Este es uno de los trabajos que hicimos. Nuestra escuela de verano el año pasado fue con el uso de las herramientas digitales, lo tenemos en Venecia cada año,
el uso de las herramientas digitales durante la pandemia. Y no hemos aprendido tanto con las herramientas digitales, sino con la implementación. Y muchas lecciones a la hora de implementar reforma. En fin, ya paro ahí. Siento, Carlos, que me ha pasado unos minutos. Yo creo que es de pizarrín, quizás sea muy obvio, pero esto es lo que hay. Liderazgo, la comunicación ha sido clave y hemos de aprender para nuevas crisis. Cómo tomar decisiones bajo incertidumbre, trade-offs, infodemia, mucho más tenemos que hacer en este sector. Mecanismos para transferir evidencia de la ciencia, de la academia a la política, hay muchos de ellos, hay mucho mejores de lo que estamos haciendo en este momento, podemos aprender mucho de otros países. La participación de los grupos de interés, repito, tanto los profesionales sanitarios como la sociedad civil ha jugado un papel importantísimo en aquellos países que han sido más efectivos con la pandemia. Mucha innovación en coordinación intersectoral, repito, servicios sociales, economía, etcétera, han sido fundamentales. Coordinación entre el presidente y salud y economía, fundamental. Hemos aprendido mucho de esta intersectoralidad, de este concepto de salud para todas las políticas, la importancia de la salud, de fomentar la cohesión, bienestar, economía del bienestar. Creo que la gobernanza internacional, ahora muchos países más escépticos a nivel europeo, a nivel mundial, están reforzando la OMS, están reforzando... Acuérdense que ustedes, me preguntaba un periodista sentado allí, una buena pregunta, hemos criticado a la OMS en la Unión Europea. Lo han hecho muy bien dentro de los límites que ustedes, como población, como políticos, les están dando. Claro, vengo de la Unión Europea, vengo de la OMS, estoy sesgado, pero lo he vivido muy de cerca. Han hecho un trabajo excelente dentro de los límites políticos y de gestión que ustedes deciden darle a estas instituciones y en el caso de la Unión Europea está cambiando. Mucha innovación, lo que llaman los ingleses el silver cloud, hemos de aprovecharla, hemos de sostenerla, no todo ha sido negativo porque vienen otros shocks. Y sin duda hay un montón de innovación en el caso de los profesionales sanitarios, reclutar, mantener, condiciones de flexibilidad no me refiero a contratos de trabajo, sino flexibilidad en términos de poder trabajar menos, más horas, etcétera, etcétera, en función de presiones familiares, soporte a su salud mental. Y lo último que voy a decir ahora, no solamente implementar innovación, sino innovación en la implementación. Mucho más flexibles, mucho más descentralizar, más dar soporte a aquellas cosas. En el área, por ejemplo, de servicios integrados, de salud, unas preguntas que he tenido más frecuentes es ¿cuál es el mejor modelo de social, salud, integración, comunidad? Pues no existe. Existen aquellos modelos que los servicios sociales de salud, etcétera, sean los que sean, han puesto en marcha. Sea el protagonista el médico, sea el trabajador social, sea la enfermería, no importa, con tal de que demos soporte a estas iniciativas que están surgiendo de forma natural en comunidades, en pueblos, etcétera, etcétera. Me he enrollado demasiado, es un placer estar ahí, por esto me he enrollado mucho, estar ahí con ustedes. Sé que lo que he dicho es muy de pizarrín, muy obvio, pero quizá les anime a mirar a un montón de libros, estudios, monitorización. Pusimos un sistema de monitorización en marzo del 20, justo al principio de la pandemia, donde con la Comisión Europea y la OMS, donde estábamos monitorizando día a día con expertos nacionales lo que estaba ocurriendo, cómo se respondía, etc. Ahí está todo. Incluso para muchas tesis académicas pueden ver longitudinalmente cómo respondieron los países de distinta manera. Muchísimas gracias por su paciencia y por estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Josep, por habernos acompañado en Iruña, en Pamplona, en este día. Me van a permitir un pequeño comentario. Yo creo que tenemos, hablando de pandemias y de epidemias, una más silente, pero muy importante, y a la cual, por lo menos pienso, que no estamos sabiendo darle una respuesta en general, ni aquí ni en ningún sitio. Es el problema de salud mental en la población. Y es uno de los retos, hablando de pandemias, endemias, que
que tendremos que abordar en los próximos meses y años, sin lugar a dudas. Cierra el acto nuestra consejera de Salud, Santos Indurain. Buenos días a todos y todas. Egun on. Realmente no se pueden imaginar el placer que es para mí estar aquí, el escuchar a los que me han precedido, aunque he de decir que una tiene la sensación que no hay mucho más que añadir, porque se ha explicado tan bien, pero bueno, sí, quiero incidir. Y quiero incidir y subrayar algunos temas que creo que todos y todas compartimos, porque hay visiones que son muy coincidentes y seguro que también coincidentes con los asistentes en el acto, en el cual hay muchos sanitarios, pero hay sociedad civil, hay autoridades locales, hay una gran cantidad de protagonistas, que es lo que yo creo que enriquece, y sobre todo porque hay un gran trabajo realizado, el que realizasteis durante la pandemia, y también porque confío que exista esa sintonía entre la sociedad y sus representantes políticos en muchas cosas que hoy estamos escuchando aquí por encima de diferencias. En primer lugar, me van a permitir que haya dos palabras que, aunque se dicen y se hayan dicho, tengo que repetir, y las voy a repetir bastante, porque son gracias y recuerdo, agradecer y no olvidar. Y en primer lugar, mi agradecimiento más sincero a todos vosotros y vosotras, compañeros, compañeras, que habéis puesto encima de la mesa, que habéis trabajado como si no hubiera un mañana y para que hubiera un mañana, que aquel jaque al que nos sometió este virus, que cambió y que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Y luego la segunda palabra tiene que ver precisamente con el recuerdo como hemos iniciado, aquellos y aquellas que ya no están por culpa de una pandemia, que no podemos olvidar que provocó un montón de fallecimientos, de sufrimientos, de casos graves entre muchas personas que merecen en este momento de balance, desde luego, nuestro recuerdo y nuestro respeto. Porque recordaremos esta pandemia durante mucho tiempo, porque recordaremos amigos, compañeros, equipos, familiares de enfermos, porque recordaremos situaciones concretas, porque recordaremos miradas con ojos que expresaban, porque recordaremos aquella transmisión de incertidumbre, de miedos, y porque recordaremos las emociones que sentimos con todo ello. Desde luego que estamos aquí para rememorar no solamente esas duras circunstancias personales, sino todo lo vivido en el sistema sanitario, y desde ahí reflexionar conjuntamente y proyectar a futuro, como se ha expresado, las lecciones aprendidas. Y para eso tenemos este monográfico de la revista que edita el Departamento de Salud, y es un número importante, porque además, como ya saben, este número hay dos motivos que lo hacen importante. Por un lado, el primero, porque celebra así la revista Anales el 25 aniversario, un cuarto de siglo recogiendo y aportando conocimiento y ciencia a la salud. Y el segundo motivo, porque tiene que ver con lo histórico que estamos comentando, lo que ha supuesto el COVID-19 en Navarra, porque había pasado un siglo desde que un mundo cada vez más globalizado del que formamos parte, tuviera que afrontar un reto tan excepcional y general como este. Porque, como ya se ha dicho y sabemos, los virus no conocen fronteras, pero el derecho a la salud pública tampoco, o no deberían tenerlas, y en ello estamos. Hemos escuchado, hemos leído mucho sobre la pandemia y una tiene la sensación que los ecos y las voces pues un poco como que se van apagando con el tiempo, pero que creo también que en la comunidad foral no se había editado un trabajo tan profundo, tan completo y tan científico sobre el enorme reto que ha supuesto el abordaje de la COVID-19 para todos los sistemas sanitarios. Y este es su principal valor añadido, una reflexión local para un fenómeno global y, sobre todo, basado en la propia experiencia debidamente documentada y recopilada por todas las partes del sistema sanitario: atención primaria, atención hospitalaria, salud pública, salud laboral, prevención, investigación y más allá,
sociosanitario, entidades locales, sociedad civil. Es un monográfico elaborado desde el propio sistema de salud, pero contando con los actores que habéis sido protagonistas en primera línea. En la primera línea de una crisis sanitaria que sabemos que tiene repercusiones sociales, políticas y económicas. Pero en el fondo, una crisis sanitaria que nos ha puesto ante nuestro propio espejo, para el bien y para mal. Y por eso creo que es muy importante ahora, cuando se acerca el 3er aniversario del primer caso en Navarra, que se detectó aquel 29 de febrero del 2020, una fecha que quedará grabada en nuestra memoria individual y colectiva. Y mirando un poco por el retrovisor, si quizás seguimos, permítanme con esta metáfora del espejo, para recordar, recopilar y sistematizar todo lo que se hizo y se dijo en aquellos meses que ya son años de dura gestión de la pandemia. Y al mismo tiempo para proyectar al futuro esa imagen reflejada en el espejo de la pandemia, de las lecciones aprendidas y ese enorme reto cuya resaca aún estamos padeciendo en el sistema sanitario, aunque al mismo tiempo suponga un acicate y una oportunidad, porque se trata de recoger, pero también de aportar para el resto de sistemas sanitarios, de entidades y colegas, un aprendizaje que es fundamental de cara a poder aportar y afrontar nuevos retos para el futuro, retos ordinarios y extraordinarios que nos vendrán, no cabe duda, en este panorama global y digamos que sensible. Para estos retos que llegarán, como estamos comentando, debemos estar preparados. La publicación, como ya han observado y como se ha comentado, recoge una larga serie de artículos y de aportaciones con las que Anales ha querido dar voz y levantar acta de las múltiples perspectivas y de las líneas de actuación que este reto requirió de todas las partes de la organización sanitaria y muy imbricada con otras partes de la Administración, con otros departamentos, con entidades locales, la sociedad civil. Para mí es un gusto ver que aquí estáis porque ha habido mucho trabajo hecho conjunto. Y más allá del foco mediático y de recopilaciones pues, con otras finalidades en torno a la COVID y en espera, como comentabais, de otras evaluaciones que serán más amplias, aunque también creo que en este número hay ya alguna mirada cualitativa desde el exterior. Navarra quiere aportar un pequeño grano de arena en la construcción y en la reconstrucción, como se decía, del conocimiento colectivo en torno a experiencias, reflexiones y acciones que no podemos dejar caer en el olvido, aunque sea solo para reconocernos cuando nos miremos en ese espejo poliédrico, para conocer y también para reconocer. Y es que como consejera tengo el deber y el placer también de agradecer el trabajo de todos y todas en este momento, lo mucho que relativamente unos pocos hicieron por tantos. En estos duros años de pandemia, unos pocos han hecho mucho por tantos. Más que pocos probablemente se quede reducido y no es así. Y lo hicieron y lo hicimos por vocación y por compromiso, pero es de justicia también dejar constancia de todo aquello para seguir avanzando. Y este es el primer resultado preliminar que está abierto a aportaciones, a críticas, como no puede ser de otra manera, en el seno de un debate riguroso, respetuoso y que es el que se comparte con la sociedad. Y en esta línea creo que, y no me voy a alargar mucho más ya, pero no puedo obviar desde mi puesto como consejera el que creo que hay dos lecciones estratégicas aprendidas. Una, que solo un sistema sanitario público potente nos permitió sobrellevar de una manera impresionante, como decía la presidenta, el enorme reto de la pandemia, y que solamente fortaleciendo el sistema sanitario de salud, fortaleciendo la sanidad pública, conseguiremos salir adelante si queremos construir un mundo en clave de cohesión y de equidad. Salud para todos y salud en todas las políticas. Y que esta reflexión y convicción debe tener una traducción en clave de un compromiso político y presupuestario y en un doble nivel. El primero, el económico, en forma de la propia inversión en sanidad pública, el mejor instrumento para garantizar un derecho público y universal.
Y creo que además esto es lo que están haciendo todos los países avanzados que ven en la salud una clave de su futuro. Y Navarra también se merece estar en esa vanguardia. Hay que invertir más y mejor en salud, porque la inversión de salud está en el ADN de las políticas públicas que persiguen la equidad y la cohesión social. Y es una prioridad que es clara para la mayoría de la sociedad. Tenemos mucho que hacer y que invertir en capital humano, en infraestructuras y en inteligencia, en salud pública. El segundo, quizás diría que es más organizativo o normativo, y es en el que todos los sistemas sanitarios y el nuestro propio también tiene una asignatura pendiente importante en cuanto a reformas de fondo, reformas que no pueden aplazarse y con un aspecto clave para la gestión que hemos visto en estos años, que han sido difíciles, pero también diría enriquecedores por muchas cuestiones que se han también ya comentado, que hemos vivido. Duro, pero enriquecedor. Y también nos ha enseñado que debemos gozar de una mayor autonomía y mayor flexibilidad en cuanto al estatus del sistema y de sus propias plantillas. Diría que, en resumen, de lo que se trata es de plantear un incremento gradual en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias de la inversión con respecto al PIB, pero no en cualquier cosa, sino selectivamente allí donde aporta valor en términos de resultados en salud a nuestra ciudadanía. Y también de reformas estructurales, reformas que sabíamos que estaban pendientes, que ahora son imprescindibles para renovar y para actualizar nuestros servicios de salud, y muy en particular en la atención primaria de salud. Y finalmente, y aunque es esencial, yo creo que desde luego es fundamental el que haya un amplio consenso en Navarra, un amplio consenso social, político, profesional, sindical, que sea lo que permita incrementar la inversión y pactar estas reformas estructurales que son imprescindibles. Y estoy hablando que creo que es necesario un gran pacto por la sanidad en Navarra que nos permita situarnos en la vanguardia de las comunidades autónomas y mirando hacia las regiones europeas. Sería, desde luego, a mi entender, el mejor reconocimiento que podríamos hacer para los que nos han dejado y el mejor aplauso para las profesiones sanitarias. No me voy a alargar más porque, desde luego, que muchas cuestiones ya se han dicho por mis predecesores y porque otras las van a encontrar bien desarrolladas en el monográfico. Pero sí que, desde luego, para terminar, agradecerles de nuevo su presencia y seguir mostrando toda la disposición para escuchar, aprender y para trabajar en común por lo común, la salud. Muchas gracias, Mila esker. Se había acabado, ¿eh? O sea que, Gero arte, buen fin de semana, muchísimas gracias por acompañarnos y, de nuevo, como ha terminado la consejera, eskerrak aunitz. Gracias.